Ahora sí ya quedó la instalación de los ventiladores eléctricos, o más bien la conversión, porque este motor originalmente trae un ventilador con clutch. Y aquí, como se ve, ya traigo instalado los ventiladores eléctricos. Este es un ventilador doble, original de fábrica. Aquí en alrededor lo que trae es una tolva y el ventilador está unido ahí con un clutch a la bomba del agua. Quedó bien instalado, cableado con sus conectores, el cable, el tubo protector bien encintado. Aquí en la manguera alrededor va el termobulbo con un adaptador. Y ese relevador color naranja es el que estoy utilizando para control de activación de los ventiladores. Para hacer esta conversión es bien fácil, más sencillo de lo que parece. Lo que vamos a necesitar es, en primer lugar, el ventilador. En mi caso estoy utilizando el ventilador de un Máxima, igual del mismo modelo, 97. También le queda el de Altima. De hecho, puedes instalar el ventilador que te guste, uno de tipo aftermarket. Nada más que este tipo de ventiladores de la misma marca, si bien no embonan al 100%, quedan mucho mejor que otro tipo de ventiladores, por ejemplo los aftermarket. Este ventilador, en cuanto a la medida, de lo alto es un poco más corto y de lo ancho sí sobrepasa un poco la medida, pero no es nada grave, nada que no se pueda ajustar. Lo bueno es que los dos soportes de la tolva calzan exactamente a la misma medida de los soportes del radiador original de la camioneta. Lo más importante, el ventilador ya lo tenemos. También vamos a necesitar un termobulbo con un adaptador para la manguera superior del radiador. Este termobulbo, en base a la temperatura, va a estar activando y desactivando para el control del relevador. El adaptador para la manguera es igual que este. De hecho, este es de 1,5 pulgadas. El que traigo instalado en la manguera es de 1,25 pulgadas. Igual se necesitan relevadores para el control del ventilador. En mi caso solo tengo instalado un relevador porque este tipo de relevadores son dobles, y la ventaja también es que este tipo de relevadores son originales y son dobles, entonces en calidad son muy buenos. Por eso solo traigo instalado un solo relevador. Este termobulbo que instalé es doble, dual, o sea que trabaja a dos temperaturas. El primero trabaja a 75 grados y el segundo a 85. Y eso es para que se pueda utilizar en el rango de esas dos temperaturas. En mi caso, nada más voy a utilizar el de 85 grados y así es como lo traigo conectado. Entonces, cuando el motor está funcionando, calienta, llega a 85, se cierra el termo, activa el relevador a la vez prende los ventiladores, empiezan a enfriar y más o menos le van a reducir la temperatura entre 6 y 7 grados en promedio. O sea que si es el de 85 grados, más o menos los ventiladores van a apagar cuando la temperatura reduzca alrededor de los 77-78 grados. En ese momento se apagan los ventiladores, el ciclo va a continuar, va a llegar de nuevo a 85, prenden, enfrían, cae hasta los 77, 78 grados, apagan y así se va a mantener. Es un ciclo continuo mientras el motor esté prendido. Y los termos hay de diferentes grados, de 75, 82, 85, 90, 92 creo, y hasta unos de más de 90 grados. Para mí un rango de temperatura para que funcione bien el motor ronda por ahí de los 80 a los 90 grados. Todavía los 90 grados puede trabajar perfectamente sin ningún problema. Así lo voy a mantener con el termo de 85 o también le puedo instalar alguno de 82. El de 75 ya se me hace que la temperatura está muy baja, pero al final de cuentas ya la temperatura del termo va a depender a elección de cada quien. Y lo que dije de los relevadores es lo mismo. En mi caso instalé de este tipo que son duales porque a la vez son originales y también por dentro traen dos contactos a diferencia de otro tipo de relevadores, y además tiene el plus de que como es relevador original pues va a aguantar un buen de tiempo sin tanto problema de que pueda fallar.
Y este es el diagrama que estoy utilizando para el control de los ventiladores. Lo voy a dejar en la descripción del video para que lo revises y si te interesa usarlo, pues lo puedes hacer. Este diagrama es nada más para la velocidad baja, así es como lo traigo conectado. Con velocidad baja va a enfriar el motor perfectamente sin ningún problema. Cada ventilador trae 4 cables y es porque funciona con 2 velocidades, baja y alta. Para el funcionamiento así normal, los 2 ventiladores se enfrían perfectamente a velocidad baja. Por el momento no tengo conectada la velocidad alta. Tengo todo el arnés preparado para el momento en que lo requiera, pues hacer la conexión de la velocidad alta. Y no conecté la velocidad alta porque eso lo quiero hacer para que esté controlada con el encendido y apagado del aire acondicionado. Pero para eso quiero tomar la señal desde donde está el switch o el bulbo de presión aquí el que controla pues el accionamiento y el apagado del compresor del aire acondicionado. Pero pues eso ya lo voy a hacer un poco más adelante. Por el momento, como mencioné, pues nada más traigo los ventiladores funcionando en velocidad baja. Y ya están probados corriendo la camioneta con escáner que funcionan perfectamente, no se sobrecalienta. La instalación así completa, paso a paso, no la muestro porque pues creo que el video quedaría muy largo. Además, yo me tomé el tiempo suficiente para conseguir todas las piezas de la mejor calidad que pude encontrar. Y esto es para que el trabajo quede mucho mejor. Al meter piezas de la mejor calidad posible, el trabajo va a quedar más estético. Y en la parte funcional ni se diga porque no va a haber problemas de fallas aquí de los ventiladores. Ventilador original, relevador original. Lo único que no es original es el termobulbo, pero en este caso estos funcionan perfectamente. Voy a dejar el diagrama para que lo veas y si te interesa pues lo puedes utilizar para instalar tus ventiladores y si no, igual en internet puedes encontrar muchos diagramas que te van a servir para hacer la instalación. Todo el arnés desde los conectores, cableado, con todo protector, encintado, sus cintillos para que no se mueva. Igual hasta este punto donde está el relevador, el arnés cableado con tubo y encintado. Sus fusibles de protección, en mi caso metí fusibles de 30 amperes. El termobulbo ya viene con el conector y el protector. A la vista pues se ve un poco mejor. En mi opinión creo que lo único que desentona es el termobulbo con el adaptador. Siempre esto como que se ve que no es original. Pero todo lo demás así como lo hice, hasta parece, da la impresión de que es sistema original. Y a final de cuentas pues eso es lo que buscaba. Las únicas 2 piezas que se van a quitar de la camioneta son la tolva y el ventilador con el clutch. El ventilador viene agarrado a la bomba del agua con 4 tornillos. Aquí se reutilizan las 4 tuerquitas. Yo además agregué una rondanita a cada tuerquita, bien apretadito para que quede bien fija la polea. Y es lo único que se le hace aquí donde va la bomba del agua. Lo demás es quitar la tolva, meter los ventiladores, armar todo el arnés, el cableado. En mi caso va por aquí, lo metí aquí por abajo de donde va la batería. Rodea por atrás de la batería y viene a salir aquí donde está el relevador. Ahí quedaron conectadas las tierras y acá del positivo de la batería pues saqué la corriente, el positivo para alimentar los ventiladores. Igual por aquí va el arnés del termobulbo. Y en cuanto al tubo, la tapa del filtro del aire no le afecta en nada. El termobulbo no debe pegar ni en el portafiltro ni en la batería. Igual aquí el tubo no pega en los ventiladores. Siguiendo el diagrama eléctrico es bien fácil hacer la instalación. Ahorita ya nada más lo que queda es mostrar la prueba de funcionamiento.